Hubo un instante, esta mañana, que probablemente no notaste. Ocurrió justo después de despertar, antes de que tu mente registrara el día, antes incluso de que tus ojos terminaran de ajustarse a la luz. En ese instante, algo ya estaba en marcha en tu cuerpo. Para algunos, fue una tensión bajo el esternón, esa pequeña presión sin causa visible. Para otros, una pesadez en los hombros que no se explica con la noche anterior. Para otros, una opacidad sin nombre, una niebla emocional sutil, pero estaba ahí, esperando. No la trajo el lunes, no la trajo las cosas que tienes que hacer hoy. Esa textura ya estaba lista cuando despertaste. La produjo tu cuerpo antes de pensar en algo. Y si miras tu última semana con sinceridad, vas a notar algo extraño. Muchas mañanas empezaron exactamente igual. Distintos planes, distintas personas, distintas conversaciones, pero la misma textura emocional debajo de todo. ¿Quién pidió esa emoción? ¿Cuándo lo hizo? ¿Y por qué tu cuerpo está tan dispuesto a entregarla día tras día sin que tú la elijas? En este video vamos a entender una idea que cambia para siempre la manera de mirar tus estados de ánimo. Tus emociones más repetidas no son reacciones, son programas. Y tu cuerpo se vuelve adicto a producirlas, aunque te hagan daño, aunque las odies, aunque jures que quieres salir de ahí. A mitad del video vamos a hacer un ejercicio breve de escritura. Un ejercicio que te va a mostrar, en blanco y negro, cuáles son los químicos a los que tu cuerpo se acostumbró. No para que te sientas mal por ellos, sino para que los puedas ver. Porque créeme, lo que no se ve, no se cambia. En este sentido, hace algunas décadas, un hombre se hizo una pregunta que muy poca gente se hace, tal vez porque no se atreven. La pregunta fue esta: ¿cuánto de lo que llamas tu vida es en realidad un programa biológico que tu cuerpo aprendió a ejecutar sin tu consentimiento? No es una pregunta filosófica, no es una pregunta retórica, es una pregunta concreta sobre lo que pasa todos los días, dentro de tu pecho y de tu cabeza, sin que tú participes. El hombre que se hizo esa pregunta se llama Joe Dispenza, y la razón por la que llegó a ella conviene contarla, porque sin esa razón, la pregunta no habría tenido la fuerza que tuvo. A los 23 años, Joe Dispenza era un quiropráctico recién graduado. Un día mientras entrenaba para un triatlón en Palm Springs, en medio de la carrera, un automóvil lo golpeó por la espalda y lo lanzó por el aire. Cuando aterrizó, tenía 6 vértebras fracturadas. Los médicos le explicaron lo obvio. Necesitaba cirugía urgente, y aún con cirugía, probablemente nunca volvería a caminar como antes. Si rechazaba la operación, el riesgo era casi seguro: parálisis permanente. Dispenza tomó una decisión que en ese momento parecía absurda. Rechazó la cirugía y se acostó boca abajo en una cama prestada en casa de unos amigos. Decidió pasar las siguientes semanas haciendo una sola cosa: visualizar en detalle obsesivo cómo su columna se reparaba, vértebra por vértebra. Y lo que ocurrió no fue magia, no fue fe. Fue algo que la neurociencia confirmaría décadas después. El cerebro responde a la imagen mental detallada de algo, casi como si lo estuviera viviendo. Las mismas redes neuronales que se activan cuando de manera voluntaria mueves un brazo, se activan, en gran medida, cuando lo imaginas con precisión. A las 10 semanas, contra todo pronóstico, Dispenza estaba caminando. A las 12, había vuelto a su práctica. Entonces le surgió una pregunta: si la mente podía intervenir así en el cuerpo durante una recuperación, ¿qué estaba haciendo el resto del tiempo, todos los días, sin que nadie lo notara? Es decir, si una imagen mental sostenida podía reparar tejidos, ¿qué estaba pasando cuando una persona repetía durante años la imagen mental de
¿Soy alguien que siempre fracasa? ¿O nadie me toma en serio? ¿O no merezco lo que tengo? Por eso dejó la práctica clínica. Y desde entonces ha pasado toda su vida leyendo investigación de neurociencia, epigenética y biología celular, y traduciendo todo eso para personas comunes en libros que vendieron millones de ejemplares. Su trabajo no es trabajo de laboratorio, es trabajo de divulgación. Esa pregunta que lo ha guiado es seria y vale la pena tomársela en cuenta. Pero lo más importante es entender la respuesta. Y para ello, hay que empezar por una frase que la neurociencia repite hace décadas. Las neuronas que se activan juntas terminan cableándose juntas. Es lo que se llama el principio de Hebb, por el psicólogo canadiense que lo formuló en los años 40. Suena técnico, pero la idea es simple. Cada vez que dos cosas ocurren al mismo tiempo en tu cerebro, un olor y un recuerdo, por ejemplo, una persona y una emoción, una situación y un pensamiento, las neuronas que las representan crean una conexión más fuerte. Si esas dos cosas vuelven a ocurrir juntas, la conexión se refuerza. Si ocurren juntas 1000 veces, la conexión se vuelve una autopista. Imagina que cruzas un campo de hierba alta. La primera vez no hay camino. La hierba cede a tus pasos, pero vuelve a levantarse. La segunda vez te resulta apenas más fácil. La 100ª vez ya hay un sendero claro. La 1000ª, una vereda imposible de evitar. Y sin pensarlo, vas a empezar a caminar por ahí siempre, incluso cuando hay rutas más cortas o más bonitas. Tu cerebro también funciona así. No con caminos en la hierba, sino con redes neuronales. Cada estado emocional repetido, la ansiedad antes de revisar el correo, la culpa cuando descansas, el resentimiento al hablar con cierta persona, es un sendero. Y cuanto más lo recorres, más automático se vuelve. Más rápido lo encuentras. Más difícil resulta no entrar en él. Esto explica algo que muchos adultos reconocen, pero rara vez nombran. ¿Por qué hay reacciones emocionales tuyas que llevan 20 años exactamente iguales? Por ejemplo, la voz interna que aparece cuando alguien te critica. La manera en que se aprieta tu mandíbula cuando suben el tono delante de ti. La forma específica de tristeza que llega los domingos por la tarde. No es casualidad que se repitan. Son senderos profundos. Tu cerebro los encuentra antes que cualquier otra ruta. Hasta aquí, esto es neurociencia básica. Pero Dispensa dio un paso más. Y este paso es lo que conviene escuchar con atención. Cada emoción que sientes no es solo un patrón eléctrico en el cerebro. Es también una receta química que se libera en todo el cuerpo. La ansiedad libera cortisol. La culpa, mezclas particulares de neurotransmisores. La frustración, su propio cóctel. La vergüenza, otro distinto. La tristeza, otro. Cada emoción tiene una firma química específica. Y el cuerpo, con el tiempo, aprende a esperarla. Esto es lo complicado. El cuerpo no tiene la capacidad de diferenciar entre sustancias químicas beneficiosas y aquellas que pueden ser perjudiciales. Solo distingue entre familiares y desconocidas. Si durante 10 años produjiste cortisol cada mañana antes de salir de la cama, tu cuerpo aprendió a esperar cortisol cada mañana. No lo pide porque sea bueno, lo pide porque es lo conocido. Es como cuando vives mucho tiempo en una casa donde siempre hay música de fondo. Un día apagas la radio y el silencio te resulta extraño, casi incómodo. Tienes que hacer un esfuerzo para tolerarlo. La música no era buena ni mala, era familiar. Y tu sistema nervioso aprendió a sentirla como hogar. Tus emociones repetidas funcionan así también. Cuando intentas no sentir esa ansiedad de siempre, no es que tu mente prefiera la ansiedad. Es que el silencio emocional,
la calma, te resulta literalmente desconocida. Tu cuerpo no sabe qué hacer con ella y empieza a buscar la dosis habitual. Por eso muchas personas, después de un periodo de tranquilidad inesperada, hacen algo que sabotea esa calma sin saber por qué. Una pelea innecesaria, una decisión impulsiva, un mensaje que no debían enviar, una preocupación inventada con un argumento débil que ellas mismas, en otro momento, sabrían descartar. No es autosabotaje misterioso, es un cuerpo pidiendo el químico que reconoce. Habrás notado quizás que después de unos días buenos suele venir un día gris que no parece tener causa externa, como si algo dentro de ti restaurara el equilibrio anterior, como si tu organismo dijera, sin palabras, esto no es mi temperatura habitual, vamos a ajustar, y la ajusta, trayendo de vuelta el químico de siempre por la vía que encuentre, un recuerdo, una preocupación, un pequeño conflicto. Y aquí está el hallazgo central que Dispensa popularizó y que conviene asentar antes de seguir. Tus emociones repetidas no son reacciones a tu vida, son demandas internas que dan forma a tu vida. Tu cuerpo se vuelve adicto a su estado emocional habitual y luego busca, sin que tú lo notes, las situaciones que le permiten producir ese estado de nuevo. Veamos qué significa esto en la vida real, en los lugares concretos donde puedes mirar y reconocer. Empecemos con las relaciones. Hay personas que terminan, una y otra vez, en el mismo tipo de relación. Distintos rostros, pero los mismos problemas. La pareja distante, la pareja crítica, la pareja que, después de unos meses, deja de poner atención. La narrativa más fácil dice, tengo mala suerte, o los hombres son así, o las mujeres son así. La narrativa de Dispensa es más contundente y también más útil. Si durante años tu cuerpo se acostumbró al cóctel químico de no estoy siendo tomada en cuenta, esa mezcla particular de tristeza tibia, decepción contenida y un pequeño enojo de fondo, ese cóctel se volvió tu temperatura emocional normal. Y tu sistema nervioso, sin que tú lo sepas, empezó a interpretar como aburridas, sospechosas o incómodas las relaciones donde no se produce. Las personas atentas te ponen ansiosa. Las personas estables te resultan poco interesantes. La calma de alguien que verdaderamente te elige se siente en el cuerpo como un idioma que no entiendes. Y casi mágicamente vuelves a quedarte donde el químico de siempre se vuelve a producir. No es que escojas mal, es que tu sistema nervioso ya sabe qué emoción está buscando y filtra a las personas según puedan o no entregársela. Lo mismo ocurre con el trabajo y las decisiones. Hay profesionales que se sabotean en el momento exacto en que su carrera podría dar un salto. Reciben una oportunidad importante y una semana después postergan, dudan, eligen mal o se autoexcluyen. No es falta de capacidad. Es que el cuerpo aprendió, durante años, a producir el químico de no soy del todo suficiente. Y una decisión que rompe ese químico se siente, literalmente, como salir del clima conocido. Es como pisar tierra extranjera. Tomar la oportunidad implicaría empezar a producir un químico nuevo, el de alguien que sí es capaz, que sí está en el lugar correcto, que sí merece estar ahí. Ese químico no existe todavía en tu repertorio. Tu cuerpo no sabe cómo fabricarlo. Y sin que tú lo decidas, encuentra la manera de regresar al químico que sí sabe producir. Una duda en el momento clave, una excusa razonable, un mensaje que no envías. Recuerda, el cuerpo prefiere lo familiar a lo bueno. Esa es la frase difícil de escuchar de la obra de Dispensa. Tu cuerpo prefiere lo familiar incluso cuando lo familiar
te hace pequeño, incluso cuando lo familiar te ha quitado años, incluso cuando lo familiar es exactamente aquello de lo que llevas tiempo intentando salir. Y luego está el lugar más íntimo, el más invisible, el diálogo interno. La mañana en que te miras al espejo y antes de pensarlo, llega la frase: estás envejeciendo, no has hecho lo suficiente. Otra vez igual. Mira cómo te ves. No es una frase nueva. Es una frase que tu cerebro ha repetido tantos miles de veces que ya no la elabora. La sirve automática como un café por la mañana. Y cada vez que la sirve, tu cuerpo libera el químico correspondiente. Una pequeña dosis de inadecuación. Una nota de tristeza. Una vibración leve de desesperanza, pero suficientes para mantener el sistema funcionando con el combustible al que se acostumbró. Lo perturbador es darse cuenta de que no es la realidad la que produce esas frases. Son esas frases las que están construyendo, día a día, la realidad emocional desde la que interpretas todo lo demás. La frase llega primero, la emoción llega después, y luego tu mente busca, en el día que tienes por delante, las pruebas que confirmen que la frase tenía razón, y casi siempre las encuentra. No porque existan necesariamente, sino porque las estabas buscando. Quiero detenerme aquí un momento, antes de seguir, porque lo que viene a continuación es muy importante. Si has estado escuchando con atención, es probable que hayas reconocido al menos una de estas tres dinámicas en tu propia vida. Una relación que se repite, una decisión que se sabotea, una frase interior que llega antes de que la pidas. Y esa es la información más útil que la neurociencia contemporánea le puede entregar a un adulto. Que mucho de lo que llamas tu carácter, tu tendencia, tu forma de ser, no es realmente tu identidad. Es repetición acumulada que se siente como identidad porque nunca la viste por separado. Vamos a verla por separado ahora. Lo que sigue es un ejercicio breve. No hace falta que pauses el video. Si tienes papel y lápiz cerca, mejor. Si no, hazlo mentalmente conmigo mientras hablo. Tampoco hace falta que sea perfecto. Lo importante es que mires. Vas a hacer una lista corta de las 5 emociones que más sentiste esta última semana. No las que crees que deberías sentir, no las que tendrían sentido contar a otros, sino las que realmente sentiste, las que volvieron una y otra vez, aunque no fueran nobles, aunque no fueran las que escogerías si pudieras escoger. Solo 5 emociones. Tómate unos segundos. Ahora, al lado de cada una de las emociones, identifica en qué momento concreto se activó por última vez. Un día, una situación, una persona. Sé específico, no el lunes. El lunes después del almuerzo, hablando con esa persona, en ese lugar. Cuanto más específico, más útil. 5 emociones, 5 momentos. Y por último, escribe o recuerda con precisión la sensación física exacta que la acompañó. ¿Dónde estaba en el cuerpo? ¿Cómo se sentía? El pecho apretado, el estómago hueco, la mandíbula tensa, el pulso rápido, la pesadez en los hombros, una opresión en la garganta. El cuerpo es muy específico cuando lo escuchas. 5 emociones, 5 momentos, 5 sensaciones del cuerpo. Mientras lo haces, considera esto. ¿Cuál de esas 5 emociones aparece tan seguido que ya no te sorprende? ¿Cuál es tan familiar que ya no la registras como emoción, sino como tu manera de ser? Esa es la que conviene mirar despacio. Quédate un momento con esa lista, real o mental. Lo que tienes ahí no es una semana cualquiera. Es el menú de químicos que tu cuerpo aprendió a pedir, antes de que tú decidas cómo vas a sentirte. Esa emoción que aparece 3, 4 veces, esa que te resultó imposible no incluir, no es tu personalidad.
Es tu programa por defecto y por primera vez está fuera de ti, en un papel o en una imagen mental clara, donde puedes mirarla. No hace falta hacer nada con la lista todavía, solo verla. Ahora, lo invisible se volvió visible, y eso, en sí mismo, ya cambia algo. Aquí conviene detenerse y ser claros. Joe Dispenza es un divulgador, no un investigador de laboratorio, y eso tiene un gran impacto en su trayectoria académica. Lo que su obra recoge bien, y vale la pena reconocerlo, es ciencia sólida y bien documentada. La neuroplasticidad es real. El principio de Hebb es real. La conexión entre estados emocionales repetidos y cambios fisiológicos sostenidos está respaldada por décadas de investigación. La idea de que la visualización detallada activa redes neuronales similares a las de la experiencia directa también está respaldada por estudios de imagen cerebral. Hasta ahí, terreno firme. Donde Dispenza estira más de lo que la evidencia permite, es en algunas de las afirmaciones más espectaculares de su obra. La idea de que la meditación sostenida puede revertir enfermedades graves a voluntad. La idea de que ciertos estados de conciencia activan procesos cuánticos que reescriben la realidad. La física cuántica que utiliza como marco metafórico ha sido cuestionada por físicos profesionales, que señalan que aplicar esos conceptos al comportamiento humano es, en el mejor de los casos, una analogía libre. En el peor, un préstamo de autoridad científica para afirmaciones que la ciencia no respalda. La neurociencia contemporánea es más sobria. Sí, los estados mentales repetidos modifican el cerebro a largo plazo. Sí, la regulación emocional cambia parámetros biológicos como la presión arterial o los niveles de cortisol. Sí, las prácticas contemplativas tienen efectos medibles sobre la fisiología. Pero pasar de ahí a puedes curarte cualquier enfermedad si meditas con suficiente intención es un salto que la evidencia actual no permite hacer. Y prometer ese salto a personas con enfermedades graves puede tener costos serios. Sin embargo, esto no anula lo central de la contribución de Dispenza, solo lo pone en su lugar correcto. La idea verdaderamente potente de su obra no es la curación milagrosa. Es esta, mucho más modesta, y exactamente por eso, mucho más útil. Tu sistema nervioso, sin que lo notes, está produciendo todos los días los químicos a los que se acostumbró, y los seguirá produciendo a menos que rompas el patrón con una repetición distinta y sostenida en el tiempo. Esa idea, separada de las afirmaciones más grandiosas, es exactamente lo que más adultos deberían escuchar a los 40, 50 o 60 años. No porque vaya a curarte algo, sino porque te explica, por fin, por qué llevas tanto tiempo sintiendo casi siempre lo mismo, y por qué los intentos de cambio que has hecho hasta ahora, los propósitos de año nuevo, las promesas internas, los días en que decidiste ser otra persona, han durado en promedio lo que dura un fin de semana. Si después de este video te llevas una sola idea, que sea esta. La emoción que sentirás mañana al despertar, en gran medida, ya está pedida. La pidió tu cuerpo durante meses, durante años, repitiéndola tantas veces que aprendió a producirla sin esperar que la realidad le dé un motivo. Esto no es una mala noticia, es exactamente lo contrario. Significa que esa pesadez con la que te despiertas no es la verdad sobre tu vida. No es un diagnóstico, no es un destino, es un programa. Y los programas, esto sí lo sabe la neurociencia con certeza, pueden reescribirse. No en una semana, no en una sesión milagrosa, no con un fin de semana de retiro, pero sí con la repetición lenta, paciente y sostenida en el tiempo, de un estado emocional distinto. El subconsciente no se argumenta,
No se le convence con frases motivacionales ni con promesas de cambio rápido. Se le entrena con repetición. La misma fuerza que durante años te encerró en una emoción habitual es la fuerza que, dirigida con paciencia, te puede sacar de ella. Por eso el ejercicio que hiciste hace un momento importa más de lo que parece. Esa lista que tienes, en papel o en la mente, es tu primer mapa. No te dice qué cambiar, te dice qué mirar. Y mirar lo invisible es siempre el primer paso. No hay segundo paso sin el primero. La lista que escribiste hoy va a cambiar la próxima vez que sientas alguna de esas emociones, porque ya no será una niebla, será un nombre. Vas a poder decir en silencio, mientras la sientes: esto que estoy sintiendo no es la realidad. Es el químico de las 11 de la mañana. Lo conozco. Y nombrarlo en ese instante ya es otro nivel de conciencia. Sería la primera vez en años, quizás, que ves la emoción antes de que la emoción te vea a ti. No va a cambiar todo de inmediato. Pero esa pequeña distancia entre tú y el patrón, esa milésima de segundo de lucidez, es desde donde se construye, con paciencia, la repetición distinta. Es ahí donde empieza el trabajo verdadero. No con esfuerzo, no con fuerza de voluntad, sino con observación tranquila y sostenida, que día a día va tallando un sendero nuevo en la hierba alta. En los próximos videos vamos a seguir profundizando este y otros temas y otras personalidades del campo científico que se han hecho esta misma pregunta, pero desde un ángulo completamente distinto al de Dispenza. No desde la neurociencia, sino desde el inconsciente. No desde la química del cuerpo, sino desde las imágenes que repites sin darte cuenta en sueños, en relaciones, en decisiones que no entiendes del todo. Su nombre lo conoces. Su trabajo, probablemente, no tanto como creías. Y si este contenido te ha aportado valor, te invito a visitar mi canal. Allí encontrarás más reflexiones, ideas y contenido importante para seguir profundizando este y otros temas. Esto es Mensajes Invisibles. Nos vemos la próxima semana.